que el Señor te pueda hablar en esta mañana. Amén. Los dejo con nuestro pastor Gonzalo Medina. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Amén. Diga conmigo, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Entonces dele un grito de júbilo. Dele un grito de júbilo al Rey. Aleluya. Puede sentarse en esta mañana. A los que están ahí de pie, gracias por su obediencia. Gracias por estar ahí. Amén. Bueno, ¿cuántos recuerdan el tema que hablamos la semana pasada? ¿Alguien me puede decir? A ver, los diligentes. A ver, ¿cómo se llama el tema? ¿Qué somos? Eso, muy bien, Erika. Un aplauso para Erika. Pero de verdad, un aplauso. Aleluya. Bueno, y hablábamos acerca, hace 8 días hacíamos esa pregunta, ¿qué somos? Y la respuesta es que somos servidores de Cristo, ¿cierto? Fuimos salvos, llamados y escogidos para servir, amén. Eso es algo que se tiene que revelar a nuestra vida. Y bueno, cuando tú entiendes eso, tú puedes entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 9, amén. Quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que están aquí reunidas de manera presencial. También damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Hay personas que nos están viendo de diferentes ciudades, de Bucaramanga, de Venezuela, de Ecuador, nos están mirando de Perú, nos están mirando, bueno, de muchas ciudades, así que le damos la bienvenida. Somos el Centro Cristiano para las Familias, más que una iglesia, somos una familia, amén. Y el tema de hoy es vacantes. Hay una vacante y el Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 9, versículo 35, nos habló de esa necesidad. Mateo capítulo 9 versículo 35, amén. Aleluya, ¿estamos bien? Mateo 9, 35 dice la palabra del Señor. ¿Estás ahí conmigo? Dice, recorría Jesús todas ¿qué? Las ciudades y ¿qué hacía Jesús? Número 1, enseñando en las sinagogas de ellos. Número 2, predicando ¿qué? El evangelio del reino. Y número 3, sanando ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estos 3 elementos que hacía Jesús, eso lo llamamos ministerio. Esa es la obra de ¿qué? Del ministerio. Y Jesús en el versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque ¿cómo estaban las personas? Desamparadas, ¿qué más? Dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí nuestro Señor Jesucristo identificó una necesidad que hay en medio de la humanidad. ¿Cuál es esa necesidad? Las personas necesitan de un pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, o sea que después de estar analizando y identificando esta situación, dice que él se dirigió a los discípulos y le dijo, a la verdad, la mies es mucha, pero los que obreros son pocos. Reemplacemos esa palabra por una palabra de nuestro tiempo. Entonces Jesús decía, a la verdad, la cosecha es muy grande, pero hay vacantes. Puede decirlo conmigo, diga conmigo, hay vacantes. Versículo 38. Entonces el Señor proveyó de la solución, de la forma, cómo podemos hacer para que esa vacante sea ¿qué? Suplida. El Señor dijo, orar pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Jesús, que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque es un privilegio estar aquí reunidos, cumpliéndolo con lo que dice tu palabra, unánimes juntos, Señor. Y sabemos que en esta unidad cosas suceden. En esta unidad la unción tuya se mueve para sanidad,
para liberación, Señor, para milagros sobrenaturales. Toda cadena es rota, toda cadena es quebrantada, y todo lo que no es de Dios lo echo fuera en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Estos 3 versículos nos muestran el ministerio de Jesús. Jesús vino a enseñar, Jesús vino a predicar y Jesús vino a sanar. Amén. Eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Ahora, es muy importante que renovemos nuestro pensamiento con respecto a lo que significa ministerio. Si tú analizas estos 3 textos que acabamos de leer, tú te puedes dar cuenta que el Señor al ministerio, ¿cómo lo llama? Trabajo. Diga conmigo, trabajo. O sea que cómo Dios ve su obra, ¿cómo la ve? Como un trabajo. El Señor la ve como una empresa. Y una empresa necesita ser ¿qué? Administrada, y necesita tener un proceso sistemático para poder ver resultados. O sea que el ministerio es trabajo. Diga conmigo, el ministerio es trabajo. Y según las palabras que acabamos de leer, según las palabras de Jesús, ¿cierto? Hay mucho trabajo detrás de la predicación. Hay mucho trabajo detrás de la palabra de Dios. Usted me ve hoy aquí de pie predicando esta palabra, pero detrás de esta enseñanza se están moviendo muchas cosas. Hay una persona que está controlando una transmisión, hay personas en la puerta que lo están recibiendo a usted, hay maestros en este momento que está atendiendo a sus hijos, hay un grupo de alabanza, hay unas niñas de danza, hay un área de cuidado pastoral. Aunque usted no lo ve, pero en este momento se está haciendo un trabajo que se llama ¿cómo? Ministerio. Estos pasajes bíblicos, ¿cierto?, nos muestran que existen 2 tipos de personas que son necesarias para poder hacer la obra del ministerio, para poder llevar a cabo su obra. Del versículo 35 al versículo 36, Jesús hace referencia a la primera persona que es necesario para llevar su obra. Se necesita de un don ministerial. ¿Y quiénes son los dones ministeriales? Hay 5: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Pero específicamente cuando Jesús les estaba viendo la necesidad en la multitud, ¿de quién estaba hablando? ¿Qué es lo que necesitan las personas? Las personas necesitan ser cuidadas, las personas necesitan ser direccionadas, las personas necesitan ser enseñadas, las personas necesitan de un mentor, pero las personas también necesitan ser corregidas, las personas necesitan ser exhortadas. Y cuando hablo de exhortación, no estoy hablando de regaño, sino estoy hablando de ¿qué? De corrección, de animar a las personas. Esa es la ocupación de un pastor. Ahora, pero en el versículo 36, nuestro Señor Jesucristo dice que se le rompió su corazón. Dice que su corazón fue ¿qué? Conmovido, porque identificó una necesidad dentro de las personas. ¿Cómo vio Jesús a las personas? Las vio confundidas, las vio desanimadas, las vio sin protección, las vio vulnerables, como una oveja está expuesta a un lobo cuando no tiene pastor. Se lo voy a volver a repetir cómo las vio Jesús. Como una oveja expuesta a un lobo. Cuando una oveja está expuesta a un lobo, ¿sabe qué pasa? Ese lobo se la roba y se la devora. O sea que una persona necesita, y no quiero ser malinterpretado, las personas no necesitan iglesias. Las personas necesitan ¿qué? Un pastor. Ahora, claro, necesitamos de una iglesia para congregarnos, pero hay muchas personas que se congregan en una iglesia, pero la persona que preside ese lugar no es su pastor. Basta solo con escucharlo, porque cuando una persona tiene pastor siempre dirá: te presento a mi pastor. Eso significa que está sometido para ser ¿qué? Cuidado, animado, protegido, pero también corregido cuando se equivoca. Y no sentirá
que se le está regañando, sino que sabe que se le está educando, se le está enseñando. Una persona que siente que se regaña, eso revela que no está sometida bajo una cobertura. Todavía no ha reconocido a esa persona como su autoridad. Ahora, Jesús identificó esta necesidad. ¿Y por qué había esta necesidad? Las personas estaban desorientadas por causa del pecado. Entonces Jesús expresa la necesidad de las personas, y las personas necesitan de un pastor. Lo que más necesita el mundo son iglesias locales. Sabe que si usted le pregunta a Dios si es la voluntad de que se haga la apertura de otra iglesia, sí es la voluntad de Dios que se aperturen más iglesias. Lo que usted se tiene que asegurar es que si esa persona realmente es llamado por Dios. Jesús dijo que eran como ovejas perdidas que no tienen ningún pastor. Ahora, usted no ve que Jesús dijo: son como ovejas que no tienen apóstoles, son como ovejas que no tienen profetas, son como ovejas que no tienen evangelistas, son como ovejas que no tienen maestros. No, porque Jesús habló acerca de los pastores, porque realmente quien cuida a una persona, ¿quién es? Es un pastor. Cada llamado del don ministerial tiene una ocupación, tiene un rol y tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. ¿Quién fue el llamado por Dios para cuidar la iglesia? Un pastor. ¿Queda claro eso? Entonces, el versículo 37, el 38 nos hace ver que la obra no solo necesita de pastores. La obra de Dios no la puede hacer un hombre solo. La obra de Dios requiere de obreros, de trabajadores, requiere de servidores. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Para servir. ¿Para qué fuimos salvos? Para servir, no para ocupar una silla, no para venir cada 8 días, para servir en la obra de Dios. Entonces, en estos textos Jesús habla de la necesidad del ministerio de ayudas. ¿Qué es el ministerio de ayuda? La conforman todas las áreas de la iglesia: alabanza, danza, ministerio infantil, cuidado pastoral, ministerio de mujeres. Todo hace parte de ¿qué? El ministerio de ayudas. No es que un pastor no pueda realizar las actividades que hace un obrero. Lo que sucede es que Dios a cada uno nos ha dado una ocupación. Diga conmigo, ocupación. Otra vez diga, ocupación. O sea, todos los que estamos acá tenemos un llamado, un rol, una función que cumplir. Ahora, yo quiero mostrárselo bíblicamente, porque no me lo estoy inventando yo. Hechos capítulo 6 habla de la ocupación del pastor, pero también nos habla de la ocupación de los servidores. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Me estoy haciendo entender hasta el momento? Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. ¿Ya está ahí? ¿Ya llegó? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración. Pero ¿por qué la gente comenzó a hablar? Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos estaban ¿qué? Desatendidas. Diga conmigo, desatendidas. ¿Cómo fue que Jesús vio a la multitud cuando se conmovió? ¿Cómo estaban las personas? Desatendidas. Wow. En la primera iglesia que se formó, surge una necesidad producto del crecimiento. ¿Cómo estaban el área de las viudas en esa iglesia? ¿Cómo estaban? Desatendidas. Dice, en la distribución diaria, entonces los 12 discípulos convocaron a la iglesia y le dijeron, mire, ¿qué le dijeron los apóstoles a la iglesia? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿a qué? A las mesas. O sea que aquí este texto comienza a
a enseñarnos cuál es la ocupación de un pastor. No porque el pastor no pueda barrer, no pueda trapear, no pueda hacer visitas, no porque el pastor no se pueda parar allá en la puerta, no porque el pastor no pueda hacer parte del grupo de alabanza. Hasta el pastor puede danzar con el grupo de danzas, pero esa no es su ¿qué? Ocupación. ¿Cuál es la ocupación de un pastor? El pastor debe dedicarse a la palabra de Dios y a la oración. Entonces había una necesidad, sigamos leyendo. Entonces esa necesidad hizo que ellos buscaran hermanos de cualquier tipo. No, dice hermanos, dice entre vosotros a 7 varones con unas características específicas, con un perfil. Dice varones, y la palabra varón está hablando de hombre y de mujer, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos, subraye la palabra encargar, de este trabajo. Sabe que la obra de Dios requiere de personas responsables y preparadas para poder ser efectivos en la labor que el Señor nos ha encomendado. Y mire lo que terminan diciendo los apóstoles: y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces este relato, ¿cierto?, nos empieza a mostrar las necesidades que comenzaron a surgir en la primera iglesia. Cuando una iglesia crece, las necesidades también crecen, y necesitamos hacernos conscientes de eso. Entonces estos textos nos permiten saber cuál es la ocupación de un pastor y de un servidor. Debido al crecimiento masivo, dice la palabra que surgieron nuevas necesidades por atender. En este caso, las viudas venían siendo atendidas ¿por quién? ¿Quién estaba atendiendo a las viudas? Los apóstoles. Esa era parte de su ministerio. Pero como la iglesia empezó a crecer, las viudas quedaron ¿cómo? Desatendidas. No había tiempo de ir a visitarlas, no había tiempo de ir a llevarles el almuerzo, porque ellos estaban preparando la palabra, porque ellos se reunían todos los días, todas las noches, a compartir ¿qué? La palabra de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Entonces llegó el momento en que los apóstoles no pudieron seguir atendiendo. Ahora, ¿cuántos apóstoles eran? ¿Cuántos eran? 12 personas que estaban ahí trabajando de tiempo completo, pero aún esos 12 no daban la capacidad para atender a la primera iglesia. Por eso surge la necesidad del ministerio de ayuda. Se necesitaban de personas con un perfil y unas características específicas para que las atendieran, para que atendieran esas necesidades. Por esa razón, los 12 discípulos convocaron a una reunión para dar a conocer la necesidad que tenía la iglesia. No solo surgió la necesidad en estas viudas, sino que los apóstoles empezaron a darse cuenta que necesitaban tiempo. Diga conmigo, tiempo. ¿Para qué? Para prepararse en la palabra y tener tiempos de oración. ¿Sabe? Si tú quieres un mejor alimento, si tú quieres que haya mayor unción y mayor mover de Dios, tú tienes que ayudar para que tus pastores puedan tener mayor tiempo en la preparación de la palabra y tiempo para la oración. No porque no puedan hacer las demás actividades, no, porque la ocupación de un pastor es la palabra y la oración. ¿Sabía que bíblicamente una iglesia necesita tener un administrador? Una iglesia necesita un administrador para que se ocupe de todos los asuntos administrativos y de organización en la palabra. ¿Para qué? Para que el pastor pueda concentrarse y no tener ninguna preocupación, sino que él está confiado que todos los asuntos de la iglesia están como marchando correctamente. Porque es que la primera empresa no se la inventó un hombre. En la Biblia están los principios administrativos para poder administrar toda empresa. Pues cuando uno le habla a la gente de que la iglesia debe manejarse igual que una empresa, se escandaliza. Dice, ¿sí ve? Eso ya es un negocio, no es un negocio. Los principios administrativos Dios los reveló a través de su palabra. Por esta razón convocaron ellos esa reunión. ¿Sabe qué dijeron los apóstoles? No es justo que nosotros dejemos dedicarnos a la palabra por hacer otras labores que pudiera estar haciendo ¿quién?
el equipo de ayudas. ¿Cuántos somos conscientes de eso? ¿Cuántos somos conscientes que tenemos que hacer parte del equipo pastoral para que los pastores se puedan ocupar en dar una mejor palabra y en tener mejores tiempos de oración? Ellos dijeron que no era justo, no porque no lo pudieran hacer, sino porque una de las ocupaciones de un pastor es la preparación de la palabra y la oración. Por esa razón, si tú quieres una mejor palabra, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ayudarle a tu pastor. Pastor, necesitas algo en lo que te pueda colaborar para que tu pastor tenga ¿qué? Más tiempo en la palabra y en la oración. El estar realizando estas labores en otras áreas de la iglesia le roba el tiempo que tu pastor necesita para una mejor preparación. Yo no sé usted cómo me califica a mí o cómo califica a mi esposa, no sé cómo usted califica la palabra. Si cada vez que viene acá usted dice, wow, esa palabra estuvo tremenda, o yo no sé cómo usted me califica, pero yo personalmente siempre me evalúo y cada día me exijo más para dar una mejor palabra y estar mejor preparado. Pero muchas veces no tengo el tiempo suficiente porque hay cosas en la iglesia que han sido desatendidas. No hay nadie que se encargue de hacer eso y que podamos estar confiados de que las cosas se van a hacer como se requiere. Cuando tú llegas a una empresa, lo primero que te dicen es cómo va a ser tu labor. Allá no te dicen, pues mire a ver lo que va a hacer. No, porque tenemos la mala costumbre de hacer las cosas como nos parecen y como nosotros queremos hacerla, pero no es así. Ahora yo digo, si en una empresa tenemos que someternos, ¿no cree usted que la iglesia del Señor necesita una mejor atención y mayor responsabilidad y mayor honra? Por eso los 12 discípulos hacen un llamado a la iglesia. Le dijo a la iglesia, necesitamos ayuda. Ahora yo le quiero preguntar algo. ¿Cuántos se convirtieron el primer día que se abrió la iglesia? Fueron 3,000. O sea que cuánta necesidad había en ese lugar. Muchísima necesidad. ¿Será que los 12 daban abasto con todo lo que tenían que hacer? No. La iglesia no la puede hacer un pastor solo. Un pastor requiere de un equipo de ayudas que esté dispuesto a atender las diferentes necesidades que tiene la iglesia. Si tú anhelas que tu iglesia crezca, se desarrolle, tú tienes que hacer parte de ese crecimiento. En los textos anteriores nos permiten ver que la ocupación de un pastor, ¿cuál es? Dedicarse a la palabra y a la oración. Y la ocupación de un servidor, ¿cuál es? Servir en las diferentes necesidades de la iglesia local. Volvamos a Hechos 6. Dice, buscad pues, hermanos, a los que podamos ¿qué? Encargarles de este trabajo. ¿Te parece extraordinario? Tremendo, porque la palabra de Dios nos enseña todas las cosas. Ahora, el reino de Dios necesita personas con un perfil específico. Los resultados de una iglesia no dependen de un pastor. Los resultados de la iglesia dependen de toda la iglesia. Los resultados de una iglesia dependen de la ocupación de cada uno de los miembros en su lugar, cumpliendo ¿qué? Su ocupación, su rol y su función dentro del cuerpo de Cristo. Mi pregunta en esta mañana es, ¿estás ocupando el lugar al cual fuiste llamado? 2, ¿estás llevando a cabo la ocupación que Dios te encargó? Porque ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó? Fuiste creado ¿para qué? Para servir. O sea que el llamado, ¿quién te lo ha dado? Dios. Ahora, volvamos a nuestro pasaje base, Mateo capítulo 9. ¿Recuerda que estábamos hablando de una necesidad que vio Jesús? Dice que Jesús hace un llamado a trabajar. ¿Qué está buscando Jesús? Obreros. ¿Y qué es un obrero? Es un trabajador. Su obra requiere de obreros con un perfil específico a quien se le pueda encomendar o encargar este trabajo. Cuando tú tienes que contratar a una persona,
¿Tú contratas a cualquier persona o contratas a la persona que cumpla con ese perfil específico para esa necesidad que tú tienes? Entonces, hay necesidades en la iglesia como músicos, pero de pronto tú no tienes la habilidad y el don y quieres caprichosamente ocupar ese lugar, pero tú no puedes funcionar ahí porque tu rol y tu papel y tu lugar está, perdone la redundancia, en otro lugar. Pero a veces queremos ocupar un lugar que no nos corresponde y no podemos ser caprichosos. Alguien que pueda decir amén al llamado de Jesús. ¿Sí ve que se acaban los amenes? El problema no es la cosecha. El Señor dijo, la mies es que. El verdadero problema es la vacantes que hay, la falta de obreros. ¿Sabe que a nuestra congregación, cuántos vienen hoy por primera vez? Levánteme la mano. ¿Quién viene por primera vez hoy? Tú vienes por primera vez, ¿cierto? Démele un aplauso a él de bienvenida. Siempre no dejan de estar viniendo 2, 3, 4 familias a la iglesia. O sea, siempre hay cosecha para recoger. ¿Dónde está el problema? Que nosotros como pastores no alcanzamos a atender y a cuidar a todas las personas que llegan a una iglesia. Por eso necesitamos de un equipo para poder ¿qué? Cuidar a esas personas. Tenemos un área en la iglesia que se llama cuidado pastoral. O sea que el verdadero problema, ¿dónde está? En que las personas no quieren ocupar, no quieren funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Los campos están listos para ser cegados, pero desafortunadamente en los campos hay muy pocos trabajadores, hay muy poca mano de obra. Usted se ha escuchado las noticias donde dicen que el café se está perdiendo. Y dicen, no, hay una cosecha extraordinaria, pero el café se está perdiendo porque no hay ¿qué? Mano de obra. Yo quiero decirle algo, la cosecha que el Señor está dando a la iglesia de Cristo se está perdiendo porque no hay quien quiera trabajar y no hay quien quiera recibir el llamado del Señor, que es servir. Para llevar a cabo su obra se necesitan de pastores y de obreros. Por esa razón Jesús toma como ejemplo los campos. Jesús hace una analogía y toma la cosecha para expresar la necesidad que se ha tenido durante todos los tiempos de la iglesia. Ahora, ¿ese problema es de hoy? Ese problema ha sido que siempre. ¿Cuántos obreros tenía Jesús? ¿Cuántos? 12. Pero ¿cuánta era la multitud que lo seguía? Pero la multitud no quería ¿qué? Servir. Porque es que muchos solo quieren el milagro. La multitud seguía a Jesús porque solo quería ¿qué? Querían comer. Solo querían la bendición, pero sin compromiso. Hay muchas personas que me dicen, pastor, yo no me comprometo contigo porque mi compromiso es con Dios. Él conoce mi corazón. Mentiras. Porque si tu compromiso fuera con Dios, tú estarías sirviendo, porque Dios te diría, te necesito en la obra, activo. Entonces nos engañamos con muletillas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú realmente estuvieras comprometido con Dios, tú sabrías que lo más importante para Jesús y para el Padre es su obra. Por esa razón Jesús tomó la cosecha como ejemplo. Si hay vacante, diga conmigo, si hay vacante. ¿Sabe? El reino de Dios necesita obreros que estén dispuestos a recoger la última cosecha. Estamos en el último tiempo, estamos en el tiempo de recoger la cosecha. Pero para llenar una vacante laboral es importante tener en cuenta que la persona que vaya a ocupar ese lugar, esa vacante, cumpla con unas características y cumpla con un perfil. ¿Ya? En esa iglesia que tiene uno que discipularse, que uno tiene que entrar a formarte. Yo no entiendo por qué a toda hora le exigen. Porque para servir en el reino de Dios tú necesitas estar preparado. Porque cuando uno no está preparado, uno puede dañar el corazón de las personas. Aún para pararse en la puerta
usted necesita estar preparado. ¿Me estoy dando a entender? Y la preparación no es de la noche a la mañana, requiere de tiempo. Por eso el Señor le da una visión a un pastor. Míreme a mí, no se distraiga. Porque todos necesitamos recibir la visión. Porque cuando un servidor está en la puerta, ese servidor se convierte en los brazos, en la boca, en la extensión del pastor. Yo estoy aquí predicando, pero allá en la puerta está el hermano Faber, y es como si yo estuviera allá. Él va a saludar como yo saludaría, él va a recibir a la persona como yo la recibiría, y la persona lo va a sentir. Pero para que tú puedas entender eso, tú tienes que prepararte. No es como tú quieras saludar, no es como tú te quieras vestir. No, hay un proceso, hay algo que se llama un proceso sistemático para poder hacer las cosas. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana? Entonces, el perfil que el reino de Dios necesita son personas que estén dispuestas a trabajar largas y dolorosas jornadas por un salario pequeño. El reino necesita personas que tengan claro que fuimos creados para servir y que somos servidores según Cristo. Pero yo le decía, ¿por qué la gente dice no se quiere comprometer? Y yo le pregunté al Señor, yo le decía, hace 8 días le decía, Señor, yo no entiendo por qué la gente no se quiere comprometer. ¿Qué pasa? Y el Espíritu Santo me respondió, lo que sucede es que ellos no están dispuestos a soltar sus asuntos, a dejar de lado su entretención, a dejar de lado su diversión por servir en la obra de Dios. Y wow, sí, esa es la respuesta. Gracias, Espíritu Santo. Porque es más importante sus propios asuntos, sus propios intereses, que los intereses de Dios. Y si yo me comprometo, entonces no puedo salir los domingos. Si yo me comprometo, entonces no puedo hacer el deporte que me gusta. Si yo me comprometo, entonces voy a tener que acostarme temprano los sábados. Si yo me comprometo, me toca estar el domingo a las 7 de la mañana allá al pastor. Eso tiene un devocional y a uno le toca estar allá. No le toca. ¿Cuántos estamos dispuestos? Fuimos creados, salvos, escogidos, llamados para servir. Pero si tu ocupación de tiempo lo lleva más tus asuntos, tú solo estás existiendo y no estás cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra. Primero Dios. ¿Sabe cómo tú demuestras que Dios ocupa el primer lugar? Cuando tú le das importancia a lo que es importante para Dios. ¿Y sabe qué es lo importante para Dios? Su obra. Muchos dicen, yo amo a Jesús, pero no aman el cuerpo. Entonces, si usted ama la cabeza, usted tiene que amar el cuerpo. Si usted me ama a mí como pastor, tiene que aprender a amar a mi esposa, porque yo soy la cabeza y ella es el cuerpo. Y si usted no ama a mi esposa, no me ama a mí, es una mentira. Si usted ama a Jesús, usted ama la obra de Dios y usted está dispuesto a servir. Usted no puede decir, Señor, te amo, pero no me comprometo, porque entonces no amas a Jesús. Porque lo más importante para Jesús es su novia. ¿Y sabe quién es la novia de Cristo? Su iglesia. ¿Lo sabía? Perdóneme, pero hoy estoy dispuesto a decir muchas verdades. Porque necesitamos renovar el pensamiento. Porque tú no fuiste llamado a estar sentado, tú fuiste llamado a servir en la obra de Dios. ¿Sabes tú por qué estás acá? Porque Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Dios te necesita ya en tu familia. Tú eres la voz para tu familia. Tú eres la voz para ese barrio. Tú eres la voz para esa empresa donde Dios te puso. Tú eres la voz para ese colegio, para esa universidad. Es a ti al que Dios te quiere usar. Pero tú no lo has querido entender. No quiero comprometerme. No quiero comprometerme. Pero cuando tú entiendes lo que yo te estoy enseñando, entonces tú vas a cambiar. La verdad es que cuando tú no te quieres comprometer, la verdad es que no te interesa nada de Dios. Y nos engañamos. Hay muchos lugares que puedo ocupar. ¿Se da cuenta quién está funcionando en este momento? Yo estoy aquí predicando, pero mientras yo estoy predicando, los niños están siendo atendidos en el ministerio infantil, los sugieres están funcionando, el hermano Luis está ahí, Ruz está ahí, todo está funcionando.
Yo estoy aquí de pie y lo único que están moviéndose son ¿qué? Los brazos. Cada uno ocupa un lugar, una función en determinado ¿qué? Tiempo. Bueno, diga amén, no diga ya, pero diga algo. El reino de Dios necesita personas que tengan claro que fuimos creados para servir, que somos servidores de Cristo. Se necesitan de hombres y mujeres apasionados, llenos de fuego, comprometidos, incondicionales. ¿Usted qué entiende por la palabra incondicional? Si tu mejor amigo te llama a las 3 de la mañana y te dice, oye, mira, tengo una urgencia, ven. ¿Tú qué le dices? Ya salgo para allá. Dice, no, hermano, busque otra persona, ahorita yo no voy para allá. Porque una persona incondicional es una persona confiable, que tú sabes que cuando lo necesita va a estar para ti siempre. No importa la hora, no importa el día, no importa si es festivo, no importa si es la noche, si es la mañana, siempre va a estar para ti. Eso es ser incondicional. Estar siempre ¿qué? Disponibles. Se necesitan de hombres y mujeres fieles, dispuestos a estar siempre presentes para impulsar su obra. Jesús necesita hombres y mujeres que metan su mano en el arado, que les duela su espalda por estar doblados todo el día. ¿Sabe que este tipo de trabajo no produce fama? Y esto me hacía acordar que mi papá, a él le gustaba que yo trabajara. Yo no sé por qué. Desde los 10 años, mijo, yo no lo quiero ver por ahí vagando en las vacaciones. Póngase a trabajar. Entonces, él me decía, ¿ya consiguió trabajo? Le dije, no, nadie me da trabajo. Mentiras, yo nunca buscaba trabajo porque yo no quería trabajar. Él lo sabía, entonces él me buscaba el trabajo. Un día me dijo, mire, lo van a recoger a las 6 de la mañana en la plaza de Facatativá. Ahí, pregunte por tal señor. Pero ¿cuál es el trabajo? Entonces le dije, ¿cuál es el trabajo? Me dijo, no sé, usted tiene que estar ahí a las 6 de la mañana. Y cuando yo llegué, pregunté por el señor y había un jeep. Y yo me subí al carro. Cuando me di cuenta, llegué a una finca. Y le dije, ¿cuál es el trabajo? Me dijo, tienes que limpiar, quitar la maleza de la coliflor. Me dieron un asadón así de pequeño. Y los surcos eran, haga de cuenta, como de esta esquina hasta el policlínico de Funza. Le vamos a pagar 3.500 pesos por cada surco. Dije, ¿tan poquito? ¿Tan poquito? Mire, y empecé a hacer el trabajo. No pasó media hora y tenía la espalda partida. Cuando levanté mi mirada, ya uno iba terminando el surco. Yo dije, no, esto no es para mí. ¿Sabe por qué? Porque es que la obra requiere esfuerzo, trabajo, tiempo, dedicación. Un día el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, estaba en la cárcel, Pablo, y ninguno de los que había formado Pablo querían colaborarle, y Timoteo se convirtió en las manos, la boca, los pies de Pablo fuera de la cárcel. Y le dice Pablo a Timoteo, es que no encuentro a nadie que se preocupe por los mismos intereses que yo tengo. ¿Cuáles eran los intereses de Pablo? El ministerio, enseñar, predicar y sanar. Pero no había nadie que lo hiciera. Nadie quería. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Siempre esa es la excusa. No tengo tiempo. No me quiero comprometer. Jesús anda buscando obreros que estén dispuestos a olvidarse de sí mismo, de sus propios asuntos, dispuestos a trabajar largas jornadas. ¿Qué es trabajar en el campo? Es trabajar bajo el sol, bajo duras condiciones, sembrando la semilla, arrancando las malas hierbas y trayendo la cosecha. Ese es el tipo de personas que el Padre está buscando, alguien que le sirva a Él y a otros de esta manera. Ahora, yo no te estoy diciendo que tienes que dejar tu trabajo, estoy hablando de un equilibrio, porque hay cosas que no te sirven en tu vida, que están ocupando el tiempo de Dios. En el mundo puedes ser un doctor, un abogado, un empresario, un mecánico, pero en el reino de Dios solo existe un rango: siervos y obreros. En el reino de Dios no hay posiciones. Si somos fieles en lo poco, vamos a ser promovidos. Ahora voy a hablar del perfil de estos trabajadores. Voy a hablar solo de dos características.
La primera característica, el primer perfil es la que se requiere de un trabajador fiel, fidelidad. Vaya conmigo a Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. ¿Ya estás ahí? Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho que te pondré, entra en el gozo de tu señor. Así que sabemos por las escrituras que Dios valora grandemente ¿qué? La fidelidad. ¿Y qué es fidelidad? Fidelidad es permanecer, es estar firmes en lo que hemos comenzado, es terminar lo que iniciamos, es mantenernos donde estamos, es ser personas confiables y responsables. Ahora, ¿cree usted que esta situación de pandemia que llevamos un año nos ha probado la fidelidad? Porque fidelidad, el verdadero significado de fidelidad es permanecer. Diga conmigo, permanecer. Una vez más, diga permanecer. O sea que aquel que no ha permanecido es ¿qué? Dígalo, es infiel. Ahora tenemos un problema, y es que cuando escuchamos la palabra infidelidad solo la asociamos en el matrimonio. ¿Y dónde quedan las otras relaciones? ¿Dónde queda tu fidelidad en el trabajo? ¿Dónde queda tu fidelidad aún con el panadero? Yo llevo 25 años comprando pan en la misma panadería. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ser fiel, y cada vez que voy y me encuentro con la dueña de la panadería, ¿cuánto pan va a llevar, pastor? Yo le digo 3,000 de pan, y ella me empaca 2 panes aliñados de 3,000. Pero ¿sabe por qué yo soy recompensado? Porque es que yo me mantengo fiel. Yo compro la carne en el mismo lugar, yo compro la verdura en el mismo lugar. Yo tengo un mecánico hace como 16 años. Yo no lo cambio, tengo el mismo. Porque es que Dios ama la fidelidad. Y ahorita vamos a ver los resultados de la fidelidad. La fidelidad es una decisión. No es que no pude, no, es una mentira. Todo es una decisión. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿esta situación de pandemia ha probado nuestra fidelidad? ¿Sí o no? Claro. Fidelidad es lealtad a toda costa, no importa, tú estás ahí. Entendemos lo importante que es la fidelidad en la relación del matrimonio, pero cuando hablamos de fidelidad no solo lo podemos relacionar con el matrimonio. Pareciera que solo en el matrimonio es importante la fidelidad, en tu trabajo es importante la fidelidad, aún donde vives, con el dueño de la casa que pagas arriendo, tienes que ser fiel. ¿Sabe? Yo hace 25 años tengo una cuenta en el Banco Bogotá. Abra la cuenta en otro lugar. No, me han dado confianza. Me siento seguro durante 25 años, me he sentido respaldado. ¿Por qué cambiarme? No significa que los otros bancos sean malos, no, han sido fieles conmigo y yo he sido fiel con él. Porque es que la fidelidad, cuando yo soy fiel, a mí no me recompensa el banco. A mí el que me recompensa es Dios. Cuando yo soy fiel a un lugar, la recompensa viene de Dios. La fidelidad es fundamental en todas las áreas de nuestra vida. Creo que todo jefe, líder o pastor se regocijaría si cada uno de sus empleados y trabajadores fueran fieles. ¿Sabe? Como servidores de Cristo, como trabajadores, debemos aprender a ser fieles. Quiero enunciar algunas características de una persona fiel. Número 1, una persona fiel cumple sus promesas, son confiables y se puede creer en ellos. Cuando yo estaba tomando este punto, cuando abrimos la iglesia hace 11 años ya casi, una familia me dijo: pastor, contigo hasta la muerte, pastor. Y resulta que Dios lo bendijo, recibió un carro nuevo. De verdad fue un milagro sobrenatural. Alguien le dijo: mire, este carro es para usted. Lo llevó al concesionario y él se subió a ese carro, y hace 11 años no lo veo. O sea, él prendió el carro. Yo no sé si es que está viajando todavía, no sé si no ha llegado a su destino, pero no volvió. ¿Dónde quedó su promesa? ¿Dónde quedó su promesa? ¿Me estoy haciendo entender?
Entonces una de las características de un servidor, de un cristiano, de un creyente es que la fidelidad. Segundo, una persona fiel se compromete a llevar a cabo su tarea y sus responsabilidades. Si usted se ha comprometido con algo, así se le presente una situación, no deje de cumplir. Por encima de todo. ¿Sabe? Yo un día estuve sentado como usted. Yo un día fui líder, fui servidor. Y aún por encima de muchas situaciones, muchas veces tenía trabajo, muchas veces no me sentía bien de salud, pero no me importaba. Mi prioridad era cumplir en lo que me había comprometido. Una persona es fiel y es diligente en su trabajo, lo sabe hacer bien. ¿Sabe? Yo aquí en la iglesia yo conozco cuando una persona hace el aseo. Yo digo, Julano de tal hizo el aseo en la iglesia. ¿Sabe? Yo sé cuando mi esposa cocina y cuando no cocina. Yo sé cuando mi esposa hace el aseo y cuando no hace el aseo. Yo sé cuando mis hijos cocinan y cuando mis hijos hacen el aseo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es que la diligencia se ve en lo que tú haces. Y la diligencia es fidelidad. Cuando una persona se le encomienda hacer algo y hace lo que se le da la voluntad, es una persona infiel. Una persona fiel se ocupa en hacer tal cual como se le ha dado la instrucción. Eso hace una persona fiel. Una persona fiel no está buscando reconocimiento, no está buscando fama. Simplemente está buscando servir. Yo sé que en este momento se empiezan a acabar los amenes, porque empieza a haber turbulencia en medio de este viaje. Se puede depender de ellos porque cumplen con sus tareas. Se puede contar con que su trabajo va a ser terminado. O sea que una persona que inicia algo y no lo termina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? O sea que la infidelidad no solo tiene que ver con el matrimonio y las relaciones. O sea, yo puedo ser infiel en otras áreas. Una persona fiel es concienzuda, hace todo hasta el final. No solo empieza algo muy bien, sino que también lo termina ¿qué? Muy bien. No dejan el proyecto hasta terminarlo. Presta atención a los detalles. No permite que las cosas pequeñas sean desatendidas o se hagan a medias. El pastor es muy exagerado. Al pastor le gustan las cosas. No, lo que pasa es que me fijo en los detalles. Para mí son importantes los detalles. Son puntuales. O sea que una persona que no llega a tiempo es que es infiel. Algo que me enseñó mi papá desde pequeño fue: hijo, llegue siempre 15 minutos antes. Porque a mí me gusta ser fiel en todo. Ahí estoy demostrando que fidelidad. Se la estoy demostrando a la persona. Sí, se va a sentir gozoso, pero es que yo lo estoy haciendo. Mire, ¿sabe a mí quién me está viendo? Vea, me fascinaba cuando el Señor me dio el privilegio de trabajar en una empresa. Yo entraba a las 8, pero me fascinaba llegar a las 6 de la mañana. Tan regalado el pastor. Me fascinaba. ¿Sabe por qué? Porque podía hacer mi devocional, ponía a hacer el tinto y me gustaba. Yo era el que preparaba el tinto y se lo daba al gerente. Y cuando le daba el tinto al gerente me decía: Gonzalo, no se te olvide, hoy quiero que me acompañes a almorzar. ¿Y sabe dónde almorzaba él? En Pajares de Hierbabuena. O sea que yo, un mensajero, almorzaba con el gerente todos los días a la carta. Pero ese era el resultado de ¿qué? Mi fidelidad. Gonzalo, hágame un favor, llévese el carro para la casa, me lo trae el lunes. ¿Quién le confía a uno sus cosas sino una persona que es fiel? ¿Me estoy dando a entender? Son conscientes y constantes. No tienen altibajos. No están un día, ¿cómo está? Bien, pastor, bendecido. El otro día, ahí vamos, pastor. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió el entusiasmo? No, mantiene ¿cómo? Mantiene siempre con Fármaton. Los fieles no solo se ven fuertes externamente, sino que también internamente ¿cómo están? Firmes en todo. Son honestos y dignos de confianza.
no tiene planes escondidos. Siempre que va a hacer algo, pastor, mire, he pensado hacer esto, ¿tú estás de acuerdo? ¿Te parece? No, el pastor no se lleva la sorpresa y dice, uy, yo no sabía que eso estaba pasando. Hay gente hasta que se casa y uno no sabe que se casó. Ay, pastor, se me había olvidado decirle, me casé. Ay, pastor, se me había olvidado decirle, tuve un hijo. ¿Usted cree que eso es fidelidad? Eso no es fidelidad, eso es infidelidad. Una persona fiel tiene cuidado ¿de qué? De los detalles. Cumplen y van más allá de las expectativas. No solo hacen lo que se les pide para cumplir con su trabajo, sino que corren la milla extra. Pastor, tú me dijiste que trapeara y limpiara el primer piso, pero pastor, ¿sabe qué? Yo barrí, tapié los 3 pisos, yo le limpié los muebles, pastor, y le dejé tinto hecho, pastor. Eso es correr la milla extra. Se acaban los amenes, ¿no? Ya no hay, ¿sí ve? Ya no hay amén. Esta lista debe darnos una buena idea de cómo se demuestra la fidelidad. La fidelidad no se dice yo soy fiel. Tus acciones y tu conducta revela tu fidelidad. Ahora, ¿puedes tener una idea de cuáles son la clase de personas que Dios anda buscando? Ahora, la fidelidad te genera una recompensa. Amén. Y quiero que lo veamos en Génesis capítulo 39, versículo 2 al 6. Yo creo que el único entusiasmado aquí con la palabra soy yo. Génesis capítulo 39, versículo 2. Génesis capítulo 39, versículo 2 al 6. Dice la palabra. ¿Ya están ahí conmigo? El Señor estaba ¿con quién? ¿Con quién? Por lo que tuvo que éxito en todo lo que hizo mientras servía en la casa de su jefe egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. O sea, ¿la fidelidad se nota? ¿La fidelidad se ve o se dice? Versículo 4. Y así naturalmente José se volvió una de las personas que favoritas para él. ¿Usted quiere volverse el favorito en su trabajo? ¿Quiere volverse el favorito en su barrio? ¿Usted quiere volverse el favorito en su familia? ¿Qué hay que ser? Fiel, digno de confianza. Amén. ¿Dónde me quedé? Dice que Potifar pronto puso a José en todos los asuntos de toda su casa y le confió todos sus negocios. Desde el día en que José fue puesto a cargo de la casa y la propiedad de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por el bien de José. Todos sus asuntos domésticos se desarrollaron sin problema, todo empezó a funcionar mejor y sus cultivos y ganado florecieron y aumentaron. Versículo 6. Entonces Potifar le dio a José una responsabilidad que administrativa completa sobre todo lo que poseía. Con José a cargo no le preocupaba nada. ¿Recuerda cuál es la ocupación de un pastor? Y para eso el pastor debe estar ¿cómo? Tranquilo, no debe tener ninguna preocupación. ¿Cómo estaba Potifar? No le preocupaba nada. No había nada que lo distrajera, excepto lo que tenía que comer. José era un hombre muy guapo y muy bien formado. O sea que José es un ejemplo bíblico sobresaliente de que es una persona fiel. Incluso cuando José fue vendido como esclavo, su diligencia y su confiabilidad se mantuvieron intactas. O sea que a José nunca lo afectaron las circunstancias para cambiar su fidelidad. No, es que a uno lo vuelven así. No, a usted no lo vuelven. La fidelidad es una decisión. Usted decide ser fiel o no ser fiel. Punto. ¿Cuáles fueron los resultados de la fidelidad de José? Dice que a José se le confió la casa de su jefe para que la gobernara, le confiaron todos sus negocios y se le dio una completa responsabilidad administrativa sobre todo. La fidelidad de José hacia el Señor provocaba la bendición sobre Potifar. O sea, la fidelidad de José radicaba en que él quería serle fiel ¿a quién? A Dios.
Y para poder mostrar su fidelidad a Dios, era fiel ¿con quién? Con su jefe. ¿Usted quiere mostrarle la fidelidad a Dios? Usted tiene que primero ser fiel con su jefe, con su líder y con su pastor. Por eso José se esforzó en ser el mejor empleado. Y Dios vio eso y le dio favor y gracia a José. Y José fue recompensado. ¿Me hago entender? ¿Estoy haciéndome entender? O sea que cuando tú eres fiel en el servicio de la obra de Dios, ¿quién es el que te da la recompensa? ¿De dónde viene tu paga? Que el pastor nunca le dice a uno gracias. Y uno ha entregado su vida años allá. ¿Y de qué ha servido? Eso significa que tú no has entendido de quién viene tu recompensa. Mira, yo no te puedo pagar porque yo también estoy funcionando igual que tú. Yo estoy haciendo esto por amor y lo hago para el Señor, y la recompensa viene de Él. ¿Me estoy haciendo entender? Yo soy un servidor igual que tú, pero mi ocupación es ser pastor. Mi función es enseñar, predicar y sanar. Ese es el ministerio al que yo he llamado. Tu llamado es diferente. De pronto tú eres un adorador, de pronto tú eres un danzor, de pronto tú eres un maestro, de pronto tú eres un ujier, o de pronto tú eres experto en sonido, en cámara, en imágenes. Esa es tu habilidad y ahí Dios te llamó a funcionar. ¿Me estoy haciendo entender? Pero todos tenemos un llamado. José fue bendecido. Con José a cargo, Potifar no tenía nada que preocuparse. Con un equipo de ayudas en la iglesia, un pastor no tiene nada de qué preocuparse. ¿Usted sabe qué fue lo que más afectó la pandemia? La gente no quiere servir. La gente no se quiere comprometer. ¿Por qué? Porque se acostumbró a sus propios asuntos y se le olvidó que tiene un llamado de Dios. Sin embargo, después de esa fidelidad de José hacia su amo, fue acusado falsamente y terminó ¿en dónde? En la cárcel. ¿No te ha pasado? Dice, ¿de qué me ha servido tanta fidelidad aquí a esta empresa para que me hubieran echado? Yo he escuchado personas que han trabajado años. Dice, no, pastor, 21 años entregado a la empresa y mire, me sacaron como un perro. Mira, yo quiero decirte algo. Tu recompensa no viene de la empresa, tu recompensa viene de Dios. Él sabe que tú fuiste fiel y esa recompensa va a venir para ti en el nombre de Jesús. No, que eso no te haga cambiar tu diligencia y tu fidelidad, porque José se mantuvo fiel y diligente en la cárcel y fue promovido a ser el gobernador de Egipto. Tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Que las circunstancias no te hagan cambiar esa característica de ser fiel y diligente. Cuando tú entiendes que la recompensa no viene de una empresa, de una persona, tú te puedes mantener como fiel. No dejes perder eso en ti. ¿Me hago entender? Porque el diablo viene a meternos cucarachas y mire, usted entra a trabajar en otra empresa y dice, no, yo la verdad, no, yo no me voy a poner ahí a dar lo máximo de mí. ¿Para qué? ¿Para que me saquen otra vez? No, cuando usted entiende esto, usted no le es fiel a esa persona, usted le es fiel a Dios con su servicio y con su trabajo, porque su recompensa viene de quién. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Cuando usted entiende esto, usted puede servir dentro de una iglesia local, usted puede hacer parte del equipo de ayuda de su pastor, y usted sabe que la recompensa viene de quién. Así nunca te digan gracias, no te afecta. No, yo me voy de la iglesia. Nunca vieron el trabajo que yo hice. No he entendido nada. Ya. O sea que tú mañana puedes llegar con entusiasmo a tu lugar de trabajo. ¿Puedes llegar con otra actitud? Señor, mi fidelidad es para ti, Señor. Así no me la valoren aquí, pero yo sé que tú la estás viendo. Aleluya. ¿Qué produce la fidelidad? Mire, algo extraordinario. La fidelidad produce una influencia divina que se llama favor y gracia. ¿Qué es el favor y la gracia? Es el favor inmerecido de Dios para recibir y disfrutar. ¿Por qué? Porque tenemos un buen Dios. Entonces hay cosas que pasan,
Entonces te quedaste sin empleo, wow, y rápidamente, no se demoró a comparación de gente que lleva años. Mire, yo quiero que medite, hay gente que lleva meses, años pasando hojas de vida y no le sale trabajo. De pronto tú tardaste un año, pero llegó el trabajo. Eso es favor y gracia de Dios, porque tú te has mantenido fiel. En vez de decir, uy, no, casi que no me sale trabajo, dígale: Señor, gracias, porque veo que mi fidelidad ha hecho que ese trabajo venga a mí en el nombre de Jesús. Solo 3 me han creído, los demás no están convencidos. Favor y gracia es influencia divina que nos hace agradables. ¿No te han dicho, oye, es que yo veo algo diferente en ti? Nos hace carismáticos, es una habilidad sobrenatural para hacer lo posible, es una capacidad de Dios en nosotros. El favor de Dios produce incremento financiero. O sea, no es tu trabajo duro. Cuando tú te mantienes fiel en tus ofrendas, en tus diezmos, en tus siembras a Dios, va a venir una gracia especial sobre tu área financiera que traerá multiplicación. ¿Sabe? Llegará el punto que recibirás más de lo que tú estás trabajando. ¿Y sabe por qué es eso? Por el favor y la gracia de Dios. No por lo que tú estás haciendo, sino porque el favor y la gracia de Dios siempre traen recompensas. El favor y la gracia de Dios produce reconocimiento, puertas abiertas, victorias en la batalla, bienestar, promoción, hermosea el semblante. ¿Cómo era José? Era guapo y hermoso. ¿Sabe? Le tengo una noticia: usted se ve guapo y hermoso no porque lo sea, sino porque la gracia de Dios está en usted y usted se ve bello y hermoso. Por eso es que los incircuncisos y las incircuncisas allá en el mundo quieren robarse a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque se ven hermosos. No por lo que somos, sino por la gracia de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Yo me miro al espejo y yo digo, si no fuera por la gracia de Dios, ay Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, mírese en un espejo y verá, usted dirá: Señor, gracias por tu gracia. Me hace ver bonito, Señor, me hace ver agradable. Sí, así es. Si no fuera por la gracia, yo no me vería agradable. Entonces, cuando Dios se agrada de alguien, Dios comienza a prosperarlo, a bendecirlo, a conectarlo con gente que usted no se imagina. Dios empieza a conectarte con gente de otro departamento, de otra ciudad, de otra nación. Y usted dice: wow, Señor, ¿y esto qué está pasando? Pues es el favor y la gracia de Dios, la recompensa a tu fidelidad. A Dios le agrada a los hombres y las mujeres que son fieles. Ahora, ¿cómo define la palabra de Dios a una persona infiel? Esto es lo que Dios piensa de una persona infiel. Vaya conmigo, Proverbios 25:19. Asegúrese el cinturón porque viene algo más fuerte todavía. Proverbios 25:19. Proverbios 25:19. Poner la confianza en una persona infiel en la que no se puede depender, no se puede confiar, es como masticar con dolor de dientes. Es como caminar con un pie roto. ¿Alguno ha tenido un dolor de dientes? Una persona infiel causa un malestar. La palabra de Dios define que una persona infiel es como alguien en la cual no se puede depender de esa persona y no se puede confiar en esa persona. ¿Alguien ha tenido dolor de dientes? ¿A alguien se le ha partido un hueso? ¿Sabe? O sea que infidelidad es perder ¿qué? La confianza. O sea que uno puede perder la confianza porque se te encomendó algo, no llegaste a tiempo, llegaste tarde, porque no hiciste lo que se te pidió. Ahí se pierde, eso es ser infiel, y ahí se pierde ¿qué? La confianza. El causar eso genera un malestar un malestar muy parecido a masticar con dolor de dientes. Entonces, realmente en el servicio de un ministerio de ayuda, es un servidor debe proveerle al pastor ¿qué? Esa confianza.
Yo estoy aquí tranquilo porque yo sé que ya está el hermano John, la hermana Lilia, está Edgar, está Ruth, ¿quién más está allá? Pero se ha dado cuenta que no he podido estar tranquilo acá. ¿Cuántos se han dado cuenta que siempre me la paso acá moviendo el sonido? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque no hay nadie. Entonces eso me causa dolor de qué? De muelas. Entonces usted muchas veces dice, ay, yo no sé, el pastor siempre como serio allá, lo ve angustiado. Pero lo que usted no sabe es que el que no haya una persona ahí confiable me ha causado a mí ¿qué? Un malestar. Ah, qué fácil es juzgar al pastor, qué fácil es señalarlo. Pero pregúntese, acérqueme, pastor, ¿qué pasa? Yo le digo, no, es que necesito ayuda ahí en el sonido. ¿Puedo confiar en ti? ¿Te puedo encargar esta función, esta labor? Se necesita uno aquí, se necesita uno en la cámara, se necesitan dos en los computadores, se necesita gente para que una iglesia funcione. Aún para responder, mientras estamos aquí hay gente que está diciendo amén, que está diciendo cosas allá en las redes y se necesita alguien que esté respondiéndole. Amén, hermana Lilia, amén, allá desde Bucaramanga, amén desde Venezuela, amén desde Argentina. Nos siguen 10 países, no me sé los nombres. 10 países siempre están conectados con nosotros. Ni los conozco, pero gloria a Dios por ellos que están ahí recibiendo la palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Siempre el pastor anda como un champiñón. Pregúnteme por qué. Y si usted quiere verme así, ayúdeme para que yo pueda quitarme la ¿qué? La preocupación. Que yo le pueda encargar confiadamente esa labor. Pero no sea de los que inicia algo y a los 8 días, pastor, qué pena, es que me gané un bono para ir a Maloca, pastor, y si no lo redimo este domingo, pastor, pues voy a perder la oportunidad. Cuando no se provee de esa confianza, le produces a tu pastor o a tu líder o a tu jefe un malestar muy similar al dolor de dientes o de pie. Entonces cuando usted llega retrasado 5 minutos a su trabajo, ¿qué le está causando usted a su jefe? Dígame. Y somos tan que usted habla con el compañero, es que está creciendo. ¿Acaso será que es que nunca se le ha pasado un retraso a él? ¿Será que no tiene familia? Porque es más fácil justificar nuestra infidelidad que reconocer que no estamos cumpliendo como nos lo exigen. ¿Sabe? Te están pagando para que llegues a tiempo o antes de tiempo. Para eso te pagan. O sea que cuando una persona llega tarde a un lugar, ¿qué produce en esa persona? ¿Se dio cuenta? El pastor ni me miró, no me quiso saludar. Entonces está uno en una reunión, hay un mover, una unción, una reunión de liderazgo. Se quiere impartir una palabra y tú llegaste tarde. ¿Qué pasó en esa reunión? De una vez hubo un rompimiento, un quebrantamiento, porque tú generaste un malestar ahí, por no ser fiel, por incumplir. Si lo vio otra vez haciendo mala cara, pero nunca dice, yo causé ese malestar, no llegué a tiempo, qué vergüenza. Eso no lo miramos, ¿cierto? Siempre estamos mirando lo malo en la persona. ¿Por qué no te miras que tú estás causando un malestar? ¿Por qué no aprendes a reconocer que tú tienes que aprender a ser fiel en todas las cosas y deja de estar criticando a los demás y revísate, evalúate? Porque Dios ama a las personas fieles. ¿Ya? O sea que fidelidad no solo tiene que ver con el matrimonio. No, yo soy fiel. Sí, eres fiel en el matrimonio y las demás áreas. Eso no es importante, ¿no? No es que eso depende del favor y la gracia de Dios. De eso depende que Dios te conecte con personas de influencia. De eso depende que las puertas del trabajo que tú anhelas en tu corazón lleguen. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho el Señor te va a poner. ¿Quieres lo mucho? Empieza a ser fiel en las pequeñas cosas. Hay personas que dicen, no, cuando yo tengo una responsabilidad grande voy a meterle la ficha. No, si tú no empiezas por las pequeñas cosas, Dios nunca te confiará las grandes.
Tú tienes que mostrarte una persona confiable al Señor. Por eso el Señor nos da finanzas, por eso el Señor nos bendice, por eso el Señor te está prosperando, el Señor te está dando dinero para que impulse su obra. Y si tú cumples al Señor impulsando la obra de Dios, el Señor dice: le voy a dar más, porque este hombre, esta mujer me es fiel y puedo confiarle mayores cosas. Eso es fidelidad. La gente fiel es responsable. Proverbios 26. Viene algo más fuerte. Proverbios 26. Muchos dicen ser amigos fieles. La fidelidad no se dice. Pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? O sea, una persona fiel no es la que se anda promocionando y diciendo: yo soy fiel, yo soy confiable. No, tus acciones, tu actitud, tu cumplimiento, tu diligencia revela si tú eres un hombre o una mujer fiel. La confianza es seguridad, es convicción, es certeza que se puede depender de ti, que se puede confiar en ti. Una persona fiel es una persona que termina su trabajo. Una persona fiel es una persona de iniciativa, que asume sus errores. ¿Seremos amigos fieles? ¿Estamos ahí en las buenas y en la mala? Con esto termino. Cuando yo empecé a trabajar con la granja avícola hace varios años, al inicio mi cuñado, que era el que me enseñaba esa labor, él me llamaba, me decía: Gonzalo, esta semana me ha tocado duro, ¿será que me puede reemplazar? Carga comida y me lleva al camión. Y yo le decía: no puedo. Y no era verdad, no quería. Y siempre le sacaba una excusa. En ese mismo tiempo me colgué en 3 cuotas de una camioneta que había sacado y debía 4,5 millones. Y yo sabía que él tenía el dinero. Entonces yo lo llamé y le dije: ¿podemos tomarnos un tinto? ¿Podemos compartir? Él me dijo: claro, vamos. Cuando yo me encontré con él, le dije: hermano, ¿será que usted me puede hacer el favor y me presta esos 4,5 millones? En 2 meses llega el IVA y yo se lo devuelvo. Y adivine cuál fue la respuesta de él: no. Yo le dije: ¿pero por qué? Dijo: porque cuando yo lo he necesitado, usted nunca ha estado para mí. Si usted estuviera para mí cuando yo lo necesito, esto se llama incondicionalidad y eso se llama ser un buen amigo. Mire, me sacó la plata, ya, aquí se la estaría dando. Y me fui con mi esposa chantado, triste, hasta lloré y dije: soy un tonto. ¿Qué tan fácil es recibir un favor de una persona? ¿Por qué no le decía? Y mi esposa sí me decía: vaya, ayúdele. Yo decía: no, yo no quiero ir. Entonces adivine, ya para acá mi esposa: yo se lo dije. Y me vine tan aburrido y llegué a Mosquera. Y él me llamó: ¿dónde va? Le dije: no, ya llegué a la casa. Me dijo: venga por la plata. Pero de hoy en adelante, por favor, cuando yo lo necesite, quiero que estés ahí. ¿Sabe? Aprendí una lección muy grande. Entonces, siempre que él me requería, y aún todavía me llama a pedirme favores así. El viernes pasado me llamó y me dijo: necesito que me lleve a la universidad. Se graduaba el hijo, al norte, la 180. Yo le dije: claro, voy a llevarlo. ¿Sí? Porque es que la fidelidad no se mide en tiempos. Y yo comencé a ser fiel. Y cuando yo necesité, entonces cuando yo hacía levantes, él tenía un cupo de 50 millones en la fábrica. Y yo le decía a él: oye, mira, ¿será que tú me prestas el cupo para yo terminar de hacer el levante? Adivine cuál era la respuesta: claro, hágale. Pero siempre queremos el favor de la persona, pero no queremos dar nada. Siempre estamos esperando en demandar: deme. ¿Sí vio?
Esas sillas en la iglesia, sucias. Oiga, entré al baño, no, qué cochinada, no hacen aseo. Siempre estamos demandando. ¿Y dónde está tu servicio? ¿Dónde está lo que tú tienes que hacer en la obra de Dios? ¿Dónde está? Dice que el que haya amigo, haya un hermano. Pero tenemos que aprender a ser fieles. ¿Cuál es la primera? Ahí voy a dejar, el próximo domingo voy a terminar. ¿Cuál es la primera característica de los hombres y mujeres que Dios está buscando? Que seamos ¿qué? Fieles. Así que te animo. Hay muchas necesidades en la iglesia. Te animo a que ocupes tu lugar, que cumplas tu función y tu rol dentro de la iglesia. Pero necesitas prepararte, necesitas recibir la visión de la iglesia. No es un capricho que te prepares. Necesitamos disponer nuestro corazón. Muchos dicen ser amigos, pero ¿sabe qué revela la verdadera amistad? La fidelidad. Pregunto, ¿cree usted que esta pandemia ha revelado quiénes son fieles y quiénes son infieles? Muchos se fueron ni siquiera dando las gracias. Muchos hasta se casaron y uno ni se enteró. ¿Usted cree que eso es fidelidad? ¿Usted cree que eso es darle valor a lo que tú has hecho? Eso no es valor. Eso es infidelidad. Es que yo le soy fiel a Dios. Mire, cambie el argumento. Porque ser fiel a Dios es fiel ser a su obra. Es ser fiel al hombre, la mujer que Dios puso ahí para direccionarte. Amén. Y termino diciendo, dice que no seamos habladores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Así que póngase sobre sus pies, vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana yo he predicado tu palabra, Señor. Yo he hecho lo que me corresponde, que es enseñar y predicar, Señor. Yo te pido que a través del Espíritu Santo tú seas redarguyendo, Señor, y hablando a lo profundo del corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo creo, Señor, que tú estás trabajando en cada uno de nosotros y te damos gracias por tu palabra, porque ella nos ayuda a hacer los ajustes que necesitamos en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Si tú quieres servir dentro de la iglesia, hable con mi esposa. Hay muchas necesidades dentro de la iglesia. Amén. Dios le bendiga. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Si usted está gozoso por la palabra, ese aplauso es más fuerte. Una palabra así debe causar gozo en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Puede estar cómodo en esta mañana. Porque esa palabra nos está sacando de nuestra zona de confort. A veces nos sentamos ahí y nos sentimos confortados ahí estando sentados, pero esta palabra viene para sacudirnos y sacarnos de esa zona ahí de quietud, de estabilidad, de manera que a prepararse para servir para el Señor. El Señor necesita obreros, manos, pies, boca, ojos, oídos. El Señor necesita un cuerpo bien formado. Amén. De manera que damos gracias a Él por su maravillosa palabra. Las dos, la del servicio de las 8, maravillosa, la de ahorita es la palabra maravillosa, de verdad que sí. Bueno, vamos a ir a nuestro tiempo de ofrendas y diezmos. Quiero que vayamos al segundo libro a los Corintios. Segundo libro a los Corintios, está haciendo muchísimo frío. Segundo libro a los Corintios 9:10. ¿Recuerda la confesión? Si alguien necesita un sobre, por favor puede levantar su mano para que los servidores vayan hasta allí. El hermano John, el hermano Faber están ahí dispuestos para servirle con su sobre. Levante su mano para que ellos sepan
a quién llegar. Segunda de Corintios 9:10 dice así su palabra: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego pan para que coma. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios por ustedes. Amén. O sea que mi ofrenda y mi diezmo que contribuye a que otro sea ganado para el Señor, orará por usted y dará gracias a Dios por usted, y eso causará que su semilla siga siendo regada. El Señor ama al dador alegre y generoso. Amén. Podemos pasar y tomar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Mientras tanto, les recuerdo que el día domingo tenemos nuestros 2 servicios, 8 y 10 de la mañana. El día viernes nuestro servicio de adoración y palabra. El día lunes 6 de la tarde la escuela Formarte. Se está agotando el tiempo para que usted se pueda inscribir, porque después le va a quedar más difícil adelantarse en las clases. La clase de Formarte presencial es el día lunes a las 6 de la tarde y las personas virtuales quedaron sábado a las 3 de la tarde, de manera que oportunidad de estudiar la palabra de Dios y conocer cómo puedo llegar a ser un obrero de la obra, sí hay. Amén, así es. Saludamos a todos los estudiantes que tenemos allí en Bucaramanga, en Cota, en Bogotá, a la salida de Funza, Venezuela. Tenemos estudiantes en Venezuela, bienvenidos. Qué gozo y qué alegría tenerles en la escuela de formación cristiana. Vamos, bueno, algo que olvidé decir en el servicio de las 8. Viene pronto un tiempo de celebración, a lo que más abunda en la casa del Señor. Viene el 8 de marzo. ¿Qué celebramos el 8 de marzo? El Día de la Mujer. Y Centro Cristiano para las Familias quiere celebrar a las mujeres ese día. Lo vamos a hacer el día miércoles 10 de marzo a las 6:30 de la tarde en este lugar. De manera que tienes tiempo y oportunidad para que invites a una mujer. No te vengas sola. Ven porque el Señor tiene algo especial para ti. Tiene una palabra, tiene una celebración especial para ti. Vamos a ser celebradas como mujeres. El Señor ama a las mujeres en su servicio, de manera que no te quedes el miércoles 10 de marzo a las 6:30 de la tarde. No llegues a las 7, no llegues a las 6:35, a las 6:40. Llega a las 6:30 si puedes antes, para que puedas recibir algo de parte de Dios. Amén. Vamos a orar por nuestras diezmos y ofrendas. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Oramos por diezmos, ofrendas, oramos para quedar despedidos de una vez. Amén. Padre maravilloso, damos gracias a ti, amado Rey, porque tú pones en nuestra mano esa semilla para que podamos contribuir a la extensión del reino de Dios. Padre, porque sabemos que otro será ganado con lo que yo pongo allí en tu casa, Señor. Gracias, amado Rey, porque sabemos, Padre precioso, que la recompensa viene de ti, Señor. Salimos de este lugar bendecidos,
Padre, empoderados, Padre de la gloria, para avanzar, Señor, inquietos, Padre precioso, porque sabemos que estamos en el tiempo de recoger esa mies y queremos hacer parte de esa obra maravillosa, de esos obreros que tú necesitas, Señor. Padre, aquí estamos, henos aquí dispuestos a ir, Padre precioso. Bendigo a toda familia aquí representada. Bendigo cada persona que está allí congregada en casa, en cada rincón de cada ciudad, de cada nación, Señor. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, declarando una semana de prosperidad, de bendición y de victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Les amamos mucho. Muchas gracias.